Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Gracias a los que estáis aquí. Gracias a los que estáis conectados también en remoto. Y gracias a aquellos que os conectaréis después, porque, como sabéis, esta presentación quedará grabada, con lo cual existirá también esa posibilidad. Mi nombre es Estíbaliz Torrealba, soy la coordinadora del grupo de expertos en sostenibilidad que se creó en el Consejo Regulador hará aproximadamente un año. La misión y el objetivo principal de este grupo de trabajo era conocer de una manera real y concreta cuál es la situación ahora mismo en la DEO Rioja en toda su extensión en términos de sostenibilidad. Cuando hablo de sostenibilidad hablamos siempre de los tres pilares: la parte ambiental, la parte social, la parte económica, también gobernanza, con la finalidad de, una vez teniendo esa información de cuál es realmente esa situación de partida, poder trabajar en líneas de actuación, hojas de ruta y líneas estratégicas que nos ayuden a impulsar a la DEO hacia una posición de liderazgo en sostenibilidad, tal como recoge el plan estratégico. Lo que queremos hacer es salir y ver realmente qué estamos haciendo en Rioja, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo muy bien, qué no hacemos tan bien, qué no hacemos y sobre todo también el porqué de lo que no estamos haciendo, porque eso nos dará una información, como digo, para poder trazar después líneas de actuación y líneas estratégicas. Teniendo en cuenta el ecosistema que es Rioja, con 14.000 viticultores y casi 600 bodegas de muy diversa naturaleza, cosa que por otro lado hace que la DEO sea tan rica y tan especial, el trabajo de campo resulta complicado, es un proyecto ambicioso, es un proyecto complejo, pero como decimos, para nosotros es muy, muy, muy importante conocer exactamente cuál es esa situación. Entonces, para llevar a cabo esta parte del proyecto, de recopilar toda esta información para este diagnóstico de partida, contamos con Isemaren. Isemaren es una empresa líder en sostenibilidad, es una consultoría y además es ingeniería. Y con nosotros está Elena Fernández Castro, ella es la directora en Sostenibilidad y Cambio Climático de Isemaren, y ella os va a mostrar ahora cuál es exactamente, en qué consiste esta fase del proyecto que arrancamos ahora dentro del grupo y os dará más detalle. Así que muchísimas gracias. Yo os dejo con Elena. Muy bien. Muchas gracias, Estíbaliz, por la presentación. Muchas gracias a todos los que estáis aquí, a los que estáis ahí al otro lado de la pantalla y a los que veréis la presentación. Espero que muchos, una vez que esté colgada la presentación. Como decía Estíbaliz, este es un proyecto bastante importante para la denominación de origen, importante creo que para el sector, importante también para nosotros, pero sobre todo creo que es importante para vosotros como viticultores o como bodegas. ¿Por qué es importante o interesante este proyecto? Es lo que yo voy a tratar de trasladaros en esta presentación que tenemos hoy aquí, ¿vale? La idea de hacer esta presentación, hacerla directamente con vosotros, presentar directamente el proyecto, es poder trasladaros la importancia, el interés que tiene el proyecto y que consigamos así el éxito, ¿vale? El proyecto que tenemos aquí, el diagnóstico que pretendemos hacer con esta fase del proyecto, no tiene sentido si vosotros no veis la importancia y no participáis en el proyecto. El éxito depende única y exclusivamente de vosotros. Nosotros estamos trabajando mucho, la denominación de origen está trabajando mucho por hacer una buena definición del proyecto, pero al final necesitamos de vuestra participación. Yo creo que con lo que vamos a ver ahora vais a entender por qué es tan importante el proyecto y conseguir, como digo, que finalmente sea un éxito. Antes de nada, a mí siempre me gusta hablar de, bueno, ¿por qué hacemos esto? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el marco de referencia, ¿no? Y creo que esto nos va a servir, como decía, para entender por qué nos interesa como viticultores o como bodega participar en el proyecto o que el proyecto de la denominación de origen sea un éxito. Estoy segura que todos los que estáis aquí conocéis el Pacto Verde Europeo, os suena, algunos lo sufrís, otros os beneficiáis de ello, ¿no? Porque el Pacto Verde Europeo tiene muchas ramificaciones y nos llega a todos de muy diferentes maneras. El Pacto Verde Europeo tiene 4 grandes objetivos. El primero de ellos es el convertir a la Unión Europea en climáticamente neutra de aquí a 2050, y esto es un objetivo muy ambicioso que nos afecta a todos, como personas individuales, pero también como sector. ¿Por qué? Nos afecta en la medida en la que
esos objetivos, esas iniciativas, esas estrategias que tiene la Unión Europea acaban convirtiéndose en normativa, en directivas que al final acaban directamente afectando a lo que nosotros hacemos o cómo hacemos nuestro trabajo. Por lo tanto, conocerlas es especialmente importante, pero también se generan oportunidades. Si hablamos, como digo, de ser climáticamente neutros, ¿esto qué quiere decir? Pues al final significa que todos, incluso nosotros, agricultores, incluso las bodegas, aunque no sean grandes emisores de CO2, por ejemplo, acabarán teniendo que reportar, informar cuál es su huella de carbono o tenerla en cuenta a la hora de seleccionar la maquinaria. Ya sabemos que nos están limitando las emisiones de los vehículos o de la maquinaria que utilizamos. Pero también podremos obtener oportunidades, por ejemplo, dentro de esta línea de ser climáticamente neutros. Por una parte habrá que reducir las emisiones, pero por otra parte habrá que compensarlas. Eso significa absorber CO2. Absorber CO2 puede hacerse a través del suelo o a través de, por ejemplo, nuestros propios viñedos absorben CO2. Se trabaja actualmente en una línea de agricultura de carbono. ¿Por qué no puede ser esta una línea, una oportunidad para el propio viñedo, ¿no? Pues entonces, el conocer este entorno, este marco de referencia nos puede servir para conocer esos objetivos que acaban convirtiéndose, por una parte, en normativas que nos aplicarán y también en oportunidades que podremos aprovechar. Y también ser conscientes de que aquello que la Unión Europea establece como objetivo acaba dirigiendo hacia dónde va la financiación. Y al final nosotros muchas veces necesitamos esa financiación. Por tanto, conocer este marco de referencia nos permitirá saber cuáles son las normativas que acabarán aplicándonos, nos guste o no, hacia dónde irá la financiación europea y cuáles pueden ser futuras oportunidades que puedan hacer más rentable el sector. Tenemos ahí, por una parte, como digo, el ser climáticamente neutros, por otra parte, la protección de la vida humana, los animales y las plantas. Aquí nos estará limitando el tipo de fitosanitarios que podemos hacer, la gestión de plagas que se puede hacer o incluso cómo gestionamos la biodiversidad que hay en nuestra explotación. Empresas líderes mundiales en productos y tecnologías limpias, estamos hablando de un vino más sostenible, de conseguir un vino más sostenible, o una transición justa e integradora. Este Pacto Verde acaba trasladándose en muchas hojas de ruta, estrategias, iniciativas. Yo seleccionaba ahí algunas de ellas que creo que pueden ser especialmente significativas y que nosotros hemos tenido en cuenta a la hora de diseñar el proyecto, como puede ser la estrategia de la granja a la mesa, que estoy segura que os suena, la estrategia de biodiversidad, que afectará muchísimo a la parte agraria del sector, la estrategia de cero contaminación, que afecta también al sector, a la parte agraria, en el uso de productos fitosanitarios, el marco legislativo para los sistemas alimentarios sostenibles, la PAC, pues, ¿qué vamos a decir de la PAC? Que cada vez tiene más requisitos verdes, ¿no? Cómo afecta directamente a la agricultura, o el plan de acción para una economía circular para ver qué hacemos con los residuos. No tanto afecta a la parte agraria, pero sí a la parte de bodegas. Por lo tanto, todas estas estrategias acaban teniendo objetivos especialmente no agresivos, pero sí son ambiciosos por parte de la Unión Europea, que acaban, como digo, transformándose en normativa. Tenemos, por ejemplo, la estrategia de la granja a la mesa, pretende reducir el uso de plaguicidas, pretende incrementar el porcentaje de superficie ecológica. La estrategia de biodiversidad pretende recuperar espacios naturales, pretende mejorar la conservación de especies protegidas. La de cero contaminación pretende reducir la contaminación de todos los ecosistemas y de todos los ámbitos. O la PAC, que cada vez la tenemos más verde y con más requisitos ambientales e incluso sociales. Porque, como decía, esta transformación, como decía Estíbaliz, esta transformación, este enfoque de la sostenibilidad no es solo ambiental, sino también social y económico. En este marco es en el que la denominación de origen calificada Rioja definió este plan estratégico que tenía un eje 4 que pretende desarrollar una posición de liderazgo en todos los ámbitos de la sostenibilidad. Es interesante leer el plan estratégico y ver cómo la denominación de origen ya tiene objetivos específicos de sostenibilidad. Su propia visión, su propia misión incluye la palabra sostenibilidad y la incluye de una manera global. Como digo, no con ese enfoque ambiental, sino con un enfoque económico y social.
Por tanto, para conseguir esto que pretende ser la denominación de origen, ser un referente en sostenibilidad, lo ideal, esta es la línea ideal de cuando uno trabaja o cuando uno planifica o cuando uno diseña una hoja de ruta de cómo mejorar. El primer paso es conocer qué es lo que queremos hacer, es lo que estábamos viendo ahora, ¿no? Cuáles las definiciones de sostenibilidad, cuál es el marco de referencia, conocer cuáles son los impactos. Es muy importante que sepamos cuál es el impacto que genera nuestra actividad, porque si nuestra actividad no genera un impacto, no es necesario definir un objetivo, por mucho que ese objetivo sea una moda. Es decir, si el viñedo no tiene un impacto directo sobre los microplásticos en el océano, pues quizás no tiene sentido que nos impongamos esos objetivos por mucho que existan a nivel europeo, pero sí que nos impongamos otros que sí tienen una referencia o que tienen una aplicación en el sector. Una vez que sabemos cuáles son nuestros impactos, lo ideal es definir unos objetivos consecuentes, planificar las acciones, ejecutar y medir. Para hacer todo esto, ¿cuál es el punto de partida? Conocer la realidad. Y este es la situación en la que nos encontramos, el momento en el que nos encontramos, la fase del proyecto actual, que es la más importante, porque si no conocemos la realidad, todo lo que hagamos, lo que apoyemos en el diagnóstico inicial será un error. Por eso es tan importante que participéis en esta fase del proyecto, porque es la base de todo el proyecto que vendrá en adelante. Como digo, y como ya decía Estíbaliz, se pretende hacer un diagnóstico muy realista, un diagnóstico hecho sobre el territorio. Este fue uno de las directrices o de los requisitos que puso la denominación de origen cuando nosotros hablamos con ellos, que a nosotros más nos gustó y más nos pareció interesante, porque no hay otras planificaciones que lo hagan de esta manera, otras denominaciones de origen que lo hagan de una forma tan realista y tan aplicada. Por lo tanto, es un proyecto muy interesante, es un proyecto muy diferente que merece la pena que se haga con mucho cariño y que vosotros os impliquéis en el proyecto para que de verdad pues la denominación de origen pueda sacarle todo el provecho necesario. Los objetivos generales están claros. Es, por una parte, como digo, caracterizar el diagnóstico, el conocer el territorio, como decía Estíbaliz, tiene por una parte poder saber qué se está haciendo. Y de eso que ya se está haciendo, porque estamos seguros que hay muchas medidas, muchas actuaciones, muchos desarrollos que ya se están haciendo, que funcionan, hay que ponerlos en valor. Porque muchas veces ocurre un problema y es que a veces se desarrollan medidas, se hacen actuaciones, pero no se comunican, no se trasladan. Y no es que pierdan el valor, pero perdemos la oportunidad de aprovechar eso que estamos haciendo. Pues la idea es poner en valor todo aquello que estáis haciendo bien. Después, identificar qué medidas son las que se están implantando. Si hablamos de sostenibilidad, si os pusieseis a mirar qué medidas hay para implantar en el viñedo, pues infinitas. Pero, ¿cuáles son las que sirven en el territorio? Decía Estíbaliz que hay un ecosistema en La Rioja, una realidad muy diversa, ¿no? Evidentemente, lo que vale en mi tierra, en La Mancha, no vale aquí, ¿o sí? Habrá medidas que sean compartidas y habrá medidas que no. Entonces necesitamos saber qué medidas son las que se están implantando. Esas que a día de hoy ya se están implantando son las que sirven, son las que necesitamos conocer porque se pueden replicar. Y luego habrá aquellos ámbitos en los que no se está trabajando. Esos son los que necesitan una formación, una sensibilización. Necesitamos conocer dónde hay un problema para trabajar en sostenibilidad, identificarlo y poder formar en esos ámbitos. Y por último, que a mí me parece una de las cuestiones más importantes, es saber por qué no se hacen aquellas medidas que serían aplicables. Es una cuestión de rentabilidad económica, es una cuestión de información, de formación, de sensibilidad. El saber cuál es la razón nos permitirá marcar directrices, una hoja de ruta de qué hacer para solucionar este problema. En definitiva, estos son los 4 objetivos generales de este que se pretende obtener la información necesaria para, como digo, tener una foto realista del territorio. Son muchas las áreas, como decíamos al principio. El objetivo es abarcar prácticamente todas las áreas de la sostenibilidad. Hemos seleccionado aquellas en las que el sector del vino tiene algo que decir, ¿vale? Estamos hablando de agua, estamos hablando de energía, de suelo, de plagas, de biodiversidad, de residuos, de paisaje, de emisiones. Muy importante la gobernanza, cómo se dirigen las explotaciones, cómo se dirigen las bodegas.
estamos hablando de las condiciones de empleo, estamos hablando de igualdad, de rentabilidad, ¿vale? La idea es obtener información lo más amplia posible de todo el ámbito de la sostenibilidad. Identificar qué se sabe, qué no se sabe, cómo se prioriza la sostenibilidad o en qué situación están ahora mismo los operadores de la denominación de origen respecto a estándares que ya existen de sostenibilidad, para poder identificar cuánto queda para llegar o para situarse frente a esos estándares. Información, o sea, teniendo como objetivo conseguir toda esta información, se hizo una planificación de cómo afrontar este diagnóstico de la situación actual de la sostenibilidad en La Rioja, en la denominación de origen de La Rioja. Llevamos un tiempo trabajando para poder definir cómo hacer, cómo captar, cómo obtener esa información, porque esa información podía obtenerse de muchas maneras. Podríamos haber hecho unas llamadas telefónicas, podríamos haber visitado las páginas web de las bodegas, podríamos haber mandado un cuestionario de autoevaluación, pero, como decía, la directriz, el criterio, la exigencia de la denominación de origen desde el principio fue que querían un diagnóstico lo más realista posible, y la mejor manera de conseguir esto es visitar el territorio. Entonces se definió un diagnóstico con entrevistas in situ, de manera que el objetivo es hacer entrevistas presenciales con bodegas y con viticultores para obtener la máxima información posible. Esta es la fase en la que estamos, esta es la jornada de presentación del proyecto. A partir de esta jornada de presentación que intenta, que quiere conseguir motivaros para que participéis en este proyecto, que consigamos obtener y consigamos hacer un diagnóstico muy realista de la situación. Empezaremos ahora a trabajar con vosotros para hacer esas entrevistas presenciales. Estaremos aproximadamente 4 meses haciendo entrevistas en el territorio. A partir de ahí se elaborará un informe de conclusiones que se comunicará y que se hará varias actuaciones de difusión y de comunicación de los resultados. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues como decía, la idea es hacer entrevistas in situ, ir al territorio, visitar la bodega, visitar el viñedo. ¿Por qué visitarlo? No se trata de auditorías, no son auditorías. Los técnicos de Isemaren irán con vosotros para facilitar la obtención de la información, para facilitar conseguir que esa información sea lo más realista posible. No, como digo, no es una auditoría, pero sí que es cierto que cuando un técnico especialista visita una explotación o visita una bodega, ve cosas que a lo mejor uno ni siquiera es consciente, y no tienen por qué ser malas. Pueden ser medidas que se están haciendo porque se llevan haciendo de siempre y son medidas positivas y que a veces no la ponemos en valor. Si un técnico la identifica, puede tomar esa información, y ese es el objetivo de que hagamos la visita. No tengáis miedo de que vayamos. Como decimos, no se trata de una auditoría, se trata de conseguir información para mejorar, no para castigar a nadie, sino conseguir información que nos permita llegar al objetivo final de identificar a la denominación de origen Rioja como un referente en sostenibilidad. Hay una parte muy interesante de este proyecto, y es que tiene una envergadura que no tienen otros proyectos. Se van a visitar 100 bodegas y 201 viticultores. La mayoría de los estudios no se hacen ni haciendo entrevistas in situ y mucho menos con esta envergadura. Por lo tanto, se está haciendo un esfuerzo importante y falta vuestra aportación, ¿vale?, para que el resultado sea, como digo, un éxito total. La selección de quiénes van a participar es aleatoria, la hace el Consejo. Es representativa de distintos estratos, de los distintos estratos de bodegas y de viticultores. Ellos nos pasarán única y exclusivamente los contactos, y seremos nosotros desde Isemaren quienes nos pondremos en contacto para agendar una visita, intentando ser lo más flexible posible. Somos conscientes de que hay gente que trabaja y luego tiene el viñedo, pues trataremos de facilitar fines de semana, no todos evidentemente, pero algún fin de semana en el que pues, se puedan hacer las visitas en fin de semana, para que sea más fácil que haya esa implicación por parte de vosotros. Como decimos, nosotros creemos en el proyecto, creemos que es muy importante y muy interesante, y nos gustaría que hubiese esa respuesta por vuestra parte, y vamos a intentar facilitarlo lo máximo posible. ¿Por qué es interesante el proyecto? ¿Por qué tenéis que estar muy interesados en participar, y en participar con ganas y con interés? Bueno, pues porque por una parte
decíamos, se van a generar resultados realistas y con un alto nivel de aplicabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Ya veíamos al principio que hay una normativa que nos acabará llegando más tarde o temprano. Habrá también oportunidades que si no estamos preparados las perderemos. Se trata de saber cuál es la situación en la que estamos para que la denominación de origen pueda trabajar y pueda apoyar al sector y pueda apoyar a los operadores para desarrollar medidas que les permitan anticiparse a esas obligaciones normativas que acabarán llegando, para que permita aprovechar esas oportunidades que también van a surgir de este cambio que estamos experimentando en normativas y en objetivos internacionales. Y también la parte importante de este proyecto es que se va a trabajar no únicamente en la parte ambiental, es un proyecto global que pretende trabajar también la parte social, la parte económica y la parte de gobernanza. Y esto es muy importante porque vosotros mejor que yo sabéis que La Rioja, el vino, es una parte muy social y una parte económica. Hay que poner en valor esa contribución, ¿no?, del sector y hacerlo desde el enfoque de la sostenibilidad. ¿Por qué desde el enfoque de la sostenibilidad? Pues porque podremos aprovecharlo para un cumplimiento normativo y podremos aprovecharlo para incrementar el valor del producto, que al final todos tenemos que ser conscientes, aquí de lo que estamos hablando es de un producto, del vino, que al final tiene que venderse y venderse con una rentabilidad interesante para todos. Y por último, el otro punto importante, punto interesante del proyecto es muestral. O sea, tenemos una muestra que es muy significativa. La ambición del proyecto es bastante grande, pero no vamos a conseguirlo si no participáis. Por lo tanto, espero que en cuanto recibáis una llamada del técnico de Isemaren, estéis encantados. Además, seguro que al final es una entrevista agradable y que aprovechamos todos y que le sacamos buen partido todos los que participemos en el proyecto. Mi parte nada más, que daros las gracias por escucharme todo este rato. Y ahora, si tenéis preguntas, pues a vuestra. ¿Nos puedes detallar más cómo ha sido el muestreo, cómo habéis estratificado, por ejemplo, en el sector tanto de bodegas como el de viticultores? La estratificación y Son muy variados. sí, era por volumen. Si no me equivoco, José Luis, me puedes corregir. En el tema de viticultura es por tamaño de explotación y en bodega por volumen de producción. Entonces hay diferentes estratos y de ahí se ha ido seleccionando diferente número para que esté representado todo el espectro por tamaño de explotación y por volumen. El objetivo es que estuviera todo el mundo, que la realidad o... Y las zonas también, ¿no? Sí, eso es, sí. Sí, las 3 comunidades autónomas y todo lo que ocupa la denominación de origen, sí. Nosotros como empresa trabajamos en un estudio similar, pero que nada tenía que ver en el sentido de cómo se obtiene la información. Se hizo un estudio del estado de la sostenibilidad en las denominaciones de origen en España, preguntando a todas las denominaciones de origen de España. Pero aquí se hizo llamadas telefónicas. El objetivo era, como digo, toda España. Y se hicieron muchos menos entrevistas, eran telefónicas y el número, como digo, era mucho menor. ¿Cómo lo están enfocando otras denominaciones de origen? Pues otras denominaciones de origen, como digo, este enfoque es el ideal, pero requiere un esfuerzo importante. Entonces, no es habitual que se hagan entrevistas directas a los operadores, sino que se obtiene la información de forma derivada.
ni mucho menos visitas presenciales y mucho menos a este volumen. Sí que hay estudios concretos, no de denominaciones de origen, sino del sector en general. Por ejemplo, hay proyectos europeos de estudios de medidas de sostenibilidad, pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, hay un proyecto LIFE, que estudiaba aspectos de sostenibilidad y los operadores que trabajaban eran 70. ¿Vale? O sea que el nivel de ambición es bastante importante. Sí, efectivamente. Se captarán la información, se hará referencia, porque al final tenemos que, como decimos, que clasificarlo, pero no habrá nada de información asociada a una bodega particular o a un viticultor en concreto. Serán siempre datos agregados, que es el interés. O sea, aquí se trata de hacer una radiografía, un diagnóstico de la denominación de origen. No, como decía, una auditoría ni una evaluación de nadie, sino una imagen, una realidad de la denominación en global. Voy a repetir tu pregunta, Íñigo, porque la gente que está conectada por Zoom oye las respuestas, pero no oye la pregunta. Entonces, la primera respuesta era acerca de cómo se había hecho esta selección o esta estratificación en términos de viticultura y en términos de bodega. Y la segunda respuesta, que es la que daba Elena ahora, era referente a la pregunta de Íñigo acerca de la confidencialidad de los datos recogidos durante esas visitas a campo. ¿Alguna pregunta más? Una vez que se haya realizado el estudio, sería un poco la información en la denominación, porque tenéis una segunda fase con propuestas para las bodegas. Vale, preguntan si una vez que se realice este diagnóstico y este estudio se prevé una segunda fase. Sí, la razón de este estudio es precisamente esa segunda fase. Queremos saber qué es lo que estamos haciendo, como ha comentado Elena, dar detalle, y lo que no estamos haciendo y por qué no lo estamos haciendo, y con toda esa información trazar las líneas de actuación. Al final, como ha dicho, la estrategia dentro del plan estratégico del Consejo Regulador quiere impulsar a la denominación de origen y necesitamos saber qué hacer, pero necesitamos saber qué hacer, acciones alcanzables, objetivos concretos, objetivos de verdad y que partan de necesidades y realidades de verdad. Como ha dicho Elena, a lo mejor hay cosas que no nos aplican, otras que sí, otras que nos pueden añadir más valor, otras que no. Entonces, el objetivo principal, además de este estudio, es precisamente eso, trazar después una hoja de ruta o un plan de acción, líneas en las que trabajar para impulsar la DO. Sí. Venga, yo las leo. Los que estamos online no escuchamos, estamos tratando. ¿Qué tipo de datos se van a considerar para valorar la sostenibilidad de una empresa? ¿Algún ejemplo? Gracias. Vale. Bueno, pues en el tipo de datos, nosotros hemos hecho un cuestionario, uno específico para bodegas y uno específico para viticultores. Y el objetivo ahí es obtener toda la información, como digo, de las medidas que se aplican, de lo que sabe la bodega, lo que sabe el viticultor. ¿Cómo lo vamos a valorar? Pues habrá preguntas muy sencillas del tipo, ¿sabe usted qué es la huella de carbono? Si no, ¿la está calculando? ¿No la está calculando? ¿La tiene certificada? ¿No la tiene certificada? Y habrá preguntas, o habrá veces que no sea necesario hacer la pregunta. Por ejemplo, ¿se aplican cubiertas vegetales? Pues estamos asistiendo a un viñedo que tiene cubiertas vegetales, pues será pasear, ver esa cubierta vegetal y preguntar, bueno, ¿cómo está haciendo usted la gestión de la cubierta vegetal? ¿No? Como ponía al principio en una de las diapositivas, vamos a hacer preguntas de agua, de energía, de residuos, de emisiones, de medidas concretas, de rentabilidad, de empleo, de igualdad. Vamos a tratar de hacer preguntas sencillas que nos pueda responder cualquiera de las personas que nos atienda en la entrevista y tener esa información lo más realista posible del territorio. En cuanto a
la información final que saldrá no habrá un resultado de mi empresa es muy sostenible, poco sostenible. No, tendremos un diagnóstico de cómo está la denominación de origen en los distintos ámbitos y saber, como decía, qué tenemos que trabajar, qué medidas están más flojas, cuáles están funcionando fenomenal y hay que replicarlas, cuáles no se trabajan y no se trabajan porque da miedo a implicarse, necesitamos experiencias piloto y por lo tanto hay que poner una experiencia piloto, o esto está funcionando muy bien, esto hay que comunicarlo porque lo estamos haciendo muy bien, ¿vale? La idea es obtener esa información, pero no se trata de valorar o clasificar a las distintas explotaciones o bodegas si son más o menos sostenibles. Creo que no hay más preguntas porque lo hemos explicado fenomenal, Estíbaliz. Yo haría una pregunta que no sé si es ¿cuánto va a durar? ¿No? Nadie se lo pregunta. ¿Cuánto tiempo le voy a tener que dedicar yo a esto? No os lo preguntáis. Vamos, yo si me dijesen que me van a visitar, entonces tenemos un cuestionario que es bastante amplio, que vamos a tratar de hacerlo bastante dinámico. Habrá explotaciones o bodegas en que a lo mejor la entrevista sea que nos dediquéis media hora, y creo que el proyecto lo merece, que sea media hora. Habrá otros que sea una hora y otros que sea una hora y media. No creo que haya entrevistas que duren más de una hora y media. Por lo tanto, creo que es un tiempo bien destinado a un proyecto que va a ser un beneficio para todos, que no os asuste, como digo, porque habrá muchos que hayan sufrido auditorías y piensan que van a tener que estar toda la mañana con nosotros, ¿no? ¿Vale? Pues entre media hora, hora y media, de una conversación muy amena con un técnico de Isemaren que haga preguntas interesantes y que luego va a ser muy, muy importante el proyecto y los resultados que podamos conseguir. Si no tenéis más preguntas, en el chat tampoco las leo. Creo de verdad que lo has explicado muy bien. Debe ser por eso. Muchísimas gracias a todos y animaros lo que os ha dicho Elena, aquellos que Isemaren contacte con vosotros. Aprovechad, por favor, porque creo que es una oportunidad muy importante para la denominación de origen. Creo que es algo que, además de posicionarnos, ella ha explicado el contexto normativo, va a ser sí o sí también. Aprovechemos, saquemos oportunidades de donde las hay e impulsemos a la DEO y posicionémonos como líderes. Tenemos la oportunidad, el Consejo ha apostado por un proyecto ambicioso, un proyecto que no se ha hecho nunca en otras denominaciones de origen, no con este trabajo de campo, pero necesitamos que todos nos involucremos y que participemos en él para que realmente el diagnóstico y el plan de acción que tracemos después sea bueno y sea real. Así que animaros a todos y muchísimas gracias por estar aquí, allí y por los que nos vayáis a ver dentro de un rato, mañana o cualquier cosa. Muchísimas gracias a todos por venir.